El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Como lo mencioné en la reflexión anterior, terminamos nuestro estudio acerca de la epístola a los Gálatas. Así que en el día de hoy iniciaremos la que sigue, que es la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y vamos a considerar los primeros 14 versículos, que incluyen la salutación y las bendiciones espirituales en Cristo. Pero como ha sido costumbre ya, antes de iniciar el estudio de cualquiera de los libros o epístolas, es preciso hacer una introducción para conocer un poco de fondo sobre el autor, sobre el lugar, las características, condiciones, así como del contenido que tenga la carta que vamos a estudiar. La carta de Efesios está dirigida a la iglesia en la ciudad de Éfeso, capital de la provincia romana de Asia Menor, lo que se conoce hoy como la Turquía moderna. Debido a que el nombre Éfeso no es mencionado en todo el manuscrito de los primeros que hubo, algunos eruditos creen que la carta era una encíclica teniendo el propósito de ser circulada y leída entre todas las iglesias en Asia Menor y simplemente fue enviada primero a los creyentes en Éfeso. No hay indicación de que el hecho de que Pablo fue el autor sea cuestionado. Él es indicado como el autor en la salutación de la apertura, capítulo 1, versículo 1 y capítulo 3, versículo 1. La carta fue escrita desde la prisión en Roma, en algún momento entre el año 60 y 62 después de Cristo. Por lo tanto, frecuentemente se hace referencia a ella como una epístola de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Pudo haber sido compuesta casi contemporáneamente con Colosenses e inicialmente enviada con esa epístola y Filemón por Tíquico. Esta parte es interesante tenerla en cuenta porque podríamos decir que están escritas simultáneamente y que hay un portador que está encargado de llevarla y entregarla a los destinatarios. Es probable que el Evangelio fue primero traído a Éfeso por Priscila y Aquila. Recordemos que esa es una pareja histórica. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, verso 26, se referencia esta pareja y este trabajo misionero que se están haciendo, quienes fueron dejados por ahí por Pablo en su segundo viaje misionero. Localizada en la boca del río Caister, en el lado este del mar Egeo, la ciudad de Éfeso fue quizás mejor conocida en su magnífico templo de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que esa ciudad realmente hacía que la gente migrara y llegara hasta ese lugar solo para conocer de cerca y ver el templo de Artemisa o la misma Diana, y considerado para su tiempo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También fue un importante centro político, educativo y comercial, clasificado con Alejandría en Egipto y Antioquía de Pisidia en la parte sur de Asia Menor. La fuerte iglesia comenzada por Priscila y Aquila fue más tarde firmemente establecida por Pablo en su tercer viaje misionero y fue pastoreada durante unos 3 años. Después de que Pablo partió, Timoteo pastoreó la congregación durante quizás 1 año y medio, primordialmente para contrarrestar la falsa enseñanza de unos pocos hombres influyentes como Himeneo y Alejandro, quienes probablemente eran ancianos en la congregación. Y debido a esos hombres, la iglesia en la Biblia, tales como la prohibición de matrimonios y la abstención de ciertos alimentos, eran las ideas principales ascéticas que ellos estaban pretendiendo enseñar para contradecir las enseñanzas doctrinales que había dejado Pablo y que obviamente estaban los pastores encargados de continuar reforzando este conocimiento. Bueno, vamos a mirar también que la epístola a los Efesios tiene temas históricos y temas teológicos, y los primeros 3 capítulos son teológicos, enfatizando la doctrina del Nuevo Testamento. Recordemos, amigos, esto lo he venido enfatizando, que después del nacimiento de la iglesia primitiva hay un trabajo muy arduo por parte de los fundadores y plantadores de nuevas iglesias en los diferentes lugares del territorio del Imperio Romano donde llegaron para sembrar la semilla del cristianismo. Encontraron entonces que en esos lugares podrían haber ya algunos judíos que han sido trasladados, que han sido llevados a esos lugares y obviamente conservaban las tradiciones como pueblo hebreo, como pueblo judío, y todavía conservaban el antiguo pacto. Luego ahora, en el nuevo pacto, el pacto de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, hay un trabajo muy grande para hacer.
Y es necesario documentar y escribir este trabajo y este cuerpo de doctrina para llevarlo, porque no se trataba simplemente de llegar a los lugares y predicar el mensaje de Cristo Jesús y luego dejar a la gente así, sin qué conocer, sin qué estudiar, sin qué fundamentar su nueva fe, porque su fundamento estaba, recordemos, para los judíos estaba en el pacto antiguo, pero para los gentiles y los griegos no había nada, estaba solamente la idolatría, estaba la hechicería y estaban todas las enseñanzas mágicas que podrían haber para ese tiempo en la antigüedad. Luego ahora tiene que llegar este mensaje contundente, tiene que haber escrito, y esa es la razón por la cual Pablo se dedica a escribir. Y a cada uno de los lugares donde va llegando, va sembrando la palabra, pero posteriormente está haciendo que llegue esa doctrina, esa carta específica, con destino a cada uno de los lugares. Por eso hoy estudiamos ya a los romanos, a los corintios, a los gálatas, y ahora entramos entonces a los efesios, habitantes de la ciudad de Éfeso. Muy interesante verlo desde todo ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar, vamos a entrar ahora sí al capítulo 1, después de esta breve introducción, para la motivación, que podamos nosotros tener conocimiento histórico de cómo funcionó esto, de por qué aparecen estas cartas, de por qué el apóstol Pablo se preocupa por escribir estas enseñanzas, esta doctrina que él va recibiendo, porque esto se convertirá en la columna vertebral de la fe que se debe profesar, no solamente en ese tiempo, la iglesia del primer siglo, sino la iglesia de Cristo en todos los siglos, hasta que Él regrese y levante a su iglesia. Nuestra doctrina seguirá siendo esta doctrina que está escrita en la palabra. Dice Efesios en el capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ese es el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos cosas muy importantes dentro de esta petición, la gracia y la paz. ¿Para qué necesitamos la gracia nosotros? Hay gente que tiene mucho conocimiento, hay gente que sabe muchas cosas, pero no tiene gracia para decirlo, para transmitirlo. Es más, a veces no saben cómo hacer que ese conocimiento que tienen pueda colocarse de forma que los demás lo puedan entender, lo puedan recibir, lo puedan percibir. Necesitamos esa gracia del Señor, lo mismo que esa aceptación para querer escucharnos, para querer recibirnos, para querer quedarse sentados escuchando nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, todos aquellos temas que nosotros queremos compartir con las personas. Pero aparte también la paz, porque es la paz de Dios la que trae la tranquilidad, la confianza absoluta de lo que estamos haciendo. Luego está hablando de unas bendiciones espirituales en Cristo que una vez que hemos recibido ese perdón de nuestros pecados, nos hacemos acreedores a unas bendiciones extraordinarias. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto me interesa mucho, me fascina pensar en la necesidad que tenemos nosotros cada día de profundizar en esa sabiduría e inteligencia espiritual para saber discernir, entender la palabra, la aplicación, la explicación, para saberla vivenciar, pero también para entender la forma como Dios puede hablarle a las personas en este tiempo y cómo este mensaje que transmitimos nosotros es un mensaje que viene del corazón de Dios, que está plasmado aquí en la Escritura, y que este mensaje va a llegar al corazón de las personas para trabajar y cambiar muchas maneras de pensar. Hoy, cuando se habla de tantas inteligencias, de las inteligencias múltiples, y cuando está en moda esta inteligencia artificial, pues aquí se nos está hablando de la inteligencia, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, que viene de Dios, que viene del Espíritu de Dios para enseñarnos a entender las cosas que vienen de Dios. Esa es la razón por la cual la gente que tiene inteligencia humana, simplemente humana, que tiene sabiduría humana, no comprende lo de Dios y quiere con sus ojos humanos y con su mente humana percibir a Dios como si se tratase de una persona humana. Es necesario que la sabiduría y la inteligencia sobrenatural que vienen de Dios lleguen a nuestras vidas.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta primera parte, este primer párrafo, el apóstol Pablo ahonda en todo esto que tiene que ver con las bendiciones que hemos recibido. No se trata de cambiar de religión, no se trata de tener ahora una convicción, cualquier convicción. Se trata de que nuestra vida ahora está siendo fortalecida por el Espíritu de Dios a través de la palabra, y estamos alineándonos con la voluntad y el propósito de Dios. Acompáñeme a la oración en el día de hoy. Gracias, Señor, por la palabra, por la enseñanza del apóstol Pablo a los Efesios, y para nosotros en el tiempo presente la tomamos para acuñarla en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nuestra vida sea completamente transformada y renovada por el poder del Espíritu de Dios. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.